La política fiscal a nivel general en Colombia. Política fiscal. La política económica fiscal se tiene como un conjunto de acciones que toman los gobiernos para administrar sus ingresos y gastos del Estado. También consiste en las decisiones que toma el gobierno en cuanto a sus ingresos y a sus gastos con el fin de incidir sobre el desarrollo, sobre el derecho de la economía. Estructura de la política fiscal. ¿Cómo funciona? La política fiscal puede afectar la demanda, la actividad productiva de las empresas y el crecimiento económico. La política fiscal puede ser restrictiva, por ejemplo, para controlar la inflación, y también puede ser redistributiva, por ejemplo, para reducir la pobreza y las desigualdades. Componentes de la política fiscal. Los impuestos, el gasto público, las contribuciones de mejoras, los derechos, los productos hacen parte de los componentes de dichas políticas. ¿Cómo se aplica la política fiscal? Se aplica mediante la determinación, liquidación y recaudación de impuestos. Se aplica también mediante la administración y manejo de los bienes y fondos públicos. La política fiscal con la Constitución Política de 1886. La Constitución Política de 1886, llamada Constitución de Reyes y Caro, se caracterizaba por un corte netamente conservador. Esta Constitución estableció que el Congreso era el encargado de fijar los gastos de la administración y establecer las rentas nacionales, es decir, principio de reserva en materia tributaria. Principales aspectos de la política fiscal de la Constitución de 1886. Esta Constitución estableció que el Congreso era el encargado de fijar los gastos de la administración y establecer las rentas nacionales. La ley que creaba un departamento determinaba la forma de pago y liquidación de la deuda pública. Se podían crear intendencias o comisarías segregando territorio en un departamento. Se podían aprobar o desaprobar los tratados que el gobierno celebrara con potencias extranjeras. Se podía limitar o regular la adjudicación o apropiación de tierras baldías. Impacto fiscal de la Primera Guerra Mundial, 1910 a 1919. El conflicto bélico desarrollado entre los años 1910 a 1919 supuso un desafío económico para la humanidad. Sus consecuencias fueron nefastas y aún al día de hoy su impacto perdura como un desastre en materia económica y política. El impacto fiscal, tanto en las economías de los actores directos como de igual manera de quienes no participaron de manera activa en el mismo, generaron consecuencias para ambas partes. Para los años 1910 a 1919, la principal actividad comercial entre países era la vía fluvial. El intercambio de mercancías ocupaba un alto margen de las explotaciones comerciales y exportaciones, teniendo en cuenta que aún la aviación se encontraba en una época de expansión media. Al concentrarse el conflicto bélico entre las potencias con fuerte presencia marítima como eran Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Francia, tuvo como consecuencias que el transporte fluvial se viera afectado por la fuerte presencia marítima, submarinos, torpedos y naves militares que entorpecieron el libre comercio marítimo, generando una grave crisis económica con incertidumbre en los mercados internacionales. Colombia para 1910 se caracteriza políticamente por una tradición centralista y una inconveniente unidad de la Iglesia con el Estado. La política fiscal del país presentaba un grave déficit y desequilibrio de 1.1 millones, 0.5% del Producto Interno Bruto del país. Para 1914 las finanzas públicas sufren un grave deterioro, consecuencia del impacto bélico internacional, generando una caída de renta de aduanas por la caída de las rentas. Estrategia fiscal de parte del gobierno colombiano durante la Primera Guerra Mundial. En este periodo se aprueba la Ley 26 de 1914 que otorga facultades extraordinarias al Ejecutivo para hacer frente buscando el equilibrio fiscal a través del recorte de gasto y como mecanismo para aumentar ingresos e impacto inmediato del conflicto en Colombia. En los gobiernos de Carlos Restrepo en 1910 a 1913 y la administración Concha de 1914 a 1918, incluidos los primeros años de Marco Fidel Suárez, se denota un esfuerzo final por corregir el balance fiscal con medidas de racionalización de gastos e incrementos de impuestos. Los principales esfuerzos por incrementar los ingresos se dieron entre 1913 y 1914. En 1913 se elevó el impuesto de aduanas y en 1914, a raíz del inicio de la guerra, se crearon nuevos tributos. Finalmente, un aspecto muy importante del manejo fiscal tuvo que ver con el uso de la emisión como medio de financiar el gobierno. La experiencia con las grandes emisiones durante la Guerra de los 1000 días, junto con la prohibición explícita que existía por la Constitución de 1910, con recursos de emisión, hicieron que el gobierno buscara incrementar sus recursos junto con créditos monetarios externos.
Muchas gracias.